por Latin Kliman, Katie, y con el apoyo de la Earth Journalism Network y la Embajada de Holanda en Costa Rica. Este día trataremos un tema de absoluta vigencia, la adaptación basada en ecosistemas. Para ello contamos con la experta Marta Pérez de Madrid, quien es licenciada en Ciencias Ambientales y máster en Gestión Urbana con más de 10 años de experiencia en el ámbito de los temas de gestión del agua, adaptación al cambio climático, medios de vida y desarrollo. Durante los últimos 9 años ha trabajado en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, la red global más grande y antigua de organizaciones de conservación. Desde su trabajo en UICN actualmente impulsa el desarrollo de una metodología para evaluar el impacto y la efectividad de las estrategias locales y de adaptación, así como la creación de un hub de adaptación basado en ecosistemas que promueva el aprendizaje, el desarrollo de las políticas y de experiencias exitosas y el escalamiento de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué tal, Marta? Bienvenida, colegas de prensa de América Latina le escuchan. Sin duda es un tema muy vigente y es una forma de abordar el tema de adaptación desde el ecosistema mismo. Buenos días, buenas tardes, bienvenida a esta tercera sesión. Buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, los colegas de toda América Latina le escuchan. Muy bien, pues buenos días a todos y todas los que estén desde sus países escuchándonos. Me agrada mucho poder darles esta presentación y poder compartirle un poco la experiencia que nosotros tenemos desde esta oficina de la UICN, donde yo me encuentro basada, y tanto lecciones aprendidas como compartir pues, el conocimiento que hemos generado los últimos años. Yo estoy basada en la oficina que se encuentra en Costa Rica, pero que cubre tanto México, Centroamérica y el Caribe. Entonces, bienvenidos a todos los colegas también de la región. He preparado una presentación que va desde la parte conceptual hasta explicar como algunos ejemplos prácticos. Está muy orientada al tema puramente de adaptación basada en ecosistemas, pues un poco entendiendo que ustedes ya tienen un conocimiento más amplio de lo que es adaptación, pero si hubiera cualquier tipo de duda al final, pues la podemos conversar sin problemas. Entonces, a ver, déjame cómo me... Ok. Lo que yo quería contarles, pues básicamente son tres aspectos. El primero es cómo surge el concepto, ¿verdad? O sea, más orientado en cuál es la historia de la adaptación basada en ecosistemas, cuál es su relación con los servicios ecosistémicos y por qué son tan importantes en este enfoque y cuál es un poquito la evolución que está teniendo el concepto. Después les voy a contar sobre un proyecto que tenemos actualmente aquí en la región, que llamamos el proyecto AVE, Adaptación, Vulnerabilidad y Ecosistemas, que comenzamos hace como un año aproximadamente, y después les voy a hacer un barrido sobre el proceso de planificación desde el concepto hasta cómo se pueden tener estrategias de adaptación basadas en ecosistemas. Entonces, bueno, antes de empezar y también para ayudarme en la presentación, voy a presentarles un videíto, espero que se escuche, si no, lo avisan por el chat y aquí supongo que Juan Carlos me puede avisar. Supongo que cada uno se va a escuchar el audio. ¿Le son familiares estas imágenes? ¿Sabe a qué pertenecen? Son algunos de los efectos del cambio climático en Mesoamérica. Así es, le queremos hablar otra vez del cambio climático. Pero no queremos repetirle lo que usted ya sabe. Sabemos que usted es una persona informada, preocupada por los efectos del cambio climático en las comunidades. Quizá hasta sea un funcionario público o un político buscando soluciones. Los efectos del cambio climático afectan al ser humano y sus medios de vida, la naturaleza, la cultura, las personas
las organizaciones sociales, la política, economía y finanzas, y la infraestructura. Es decir, todas aquellas capacidades, habilidades y recursos que necesita una comunidad para desarrollar todas sus actividades. Por eso los seres humanos implementamos proyectos para protegernos del clima y reducir nuestra vulnerabilidad. Pero estas soluciones fallan frecuentemente. ¿Por qué? Creemos que no se ha usado el enfoque adecuado. La solución propuesta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, es la adaptación basada en ecosistemas. En lugar de construir barreras de cemento para detener el agua, el viento o la tierra, tenemos la opción de aprovechar la infraestructura natural. La adaptación basada en ecosistemas consiste en utilizar la biodiversidad y los recursos de los ecosistemas como una estrategia para ayudar a las personas a enfrentarse al cambio climático, porque en la naturaleza podemos encontrar mejores soluciones. La naturaleza nos provee de infraestructura natural para regular el clima y controlar las inundaciones, además de protegernos de los huracanes y tormentas y mantener la buena calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Hay otros beneficios. Las medidas de adaptación basadas en ecosistemas tienen un menor costo económico. Favorecen la capacidad de los ecosistemas y las personas para enfrentarse y recuperarse de eventos naturales extremos. Fortalecen los medios de vida por la protección de los cultivos y viviendas. Además, cualquier comunidad puede implementar medidas basadas en ecosistemas. Ahora bien, si le dimos una buena idea, necesitamos su ayuda. Es crucial que las leyes y otros instrumentos legales incluyan el enfoque de adaptación basada en ecosistemas como una medida estratégica para enfrentar los efectos del cambio climático, para que las organizaciones locales puedan gestionar los ecosistemas y el agua de manera adecuada, para que los países implementen políticas que promuevan un uso más justo y responsable del agua, y para que a nivel internacional las convenciones y convenios fortalezcan y estimulen la cooperación entre los países, que faciliten el diálogo y entendimiento en busca del bien común. En países como los nuestros, el uso adecuado y la conservación de los ecosistemas nos brindan las soluciones más inteligentes ante los efectos del cambio climático. Así que manos a la obra. Pero natural, ¿eh? Listo. Bueno, eso era nada más para darles un panorama un poquito más gráfico de qué va a tratar la presentación y de qué es el concepto. Bueno, fundamentalmente el concepto de adaptación basada en ecosistemas surgió en el año 2008 y fue resultado de un proceso muy fuerte de incidencia que tuvieron algunas organizaciones de todo el mundo, de lo que me han dicho algunos colegas que participaron en ese momento, en ese proceso de incidencia. Me decían que muchos de las organizaciones que participaron pertenecían o tenían profesionales de Latinoamérica. Entonces, lo que lograron fue incluir como una de las soluciones, mediante un grupo ad hoc que participaba y que podía dar insumos a la convención, el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos como una de las soluciones. Después, esto, una vez que el concepto ya se presentó por este grupo técnico, empezó a ser integrado en las discusiones, en los documentos y en los textos de negociación que se empezaron a trabajar en el proceso de Copenhague. Entonces, tuvo muchísima fuerza del G77 y pues hasta la fecha es un concepto que se maneja.
Ok, entonces, veamos cuál es la definición exactamente y vamos a desagregarla como por partes para que entendamos exactamente cada una de ellas. Entonces, la definición que quedó en ese momento y que la aprueba el CBD es el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos como parte integrada, ¿verdad? Esto es importante, ¿verdad? Que no es único, sino que es como parte de una estrategia más amplia para apoyar a la gente a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Esta fue la definición que quedó en el que aprobó el CBD. Entonces, aquí hay varios elementos que son importantes. Uno, que es el uso de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. Esa es la primera parte. Ok, por aquí veo que me dicen que hablo un poquito más lento. Ok, entonces, son tres elementos los que tenemos que tener en cuenta de esta definición. Uno es el uso de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Otro es para apoyar a la gente, ¿verdad? O sea, la gente es un elemento fundamental de este enfoque. Y el tercero es que es parte integrada de un enfoque más grande, ¿verdad? O sea, no es único ni funciona de manera independiente, sino que es un componente, una pieza dentro de otros. Entonces, lo que yo quisiera explicarles, porque no estoy muy segura de qué tanto conocimiento tienen, es sobre el tema de servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que es como el origen del enfoque. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con la implementación de este enfoque? Con la implementación de este enfoque, el enfoque es el de adaptación basada en ecosistemas, por aquí me preguntan. Entonces, lo que se quiere es que los servicios ecosistémicos se mantengan en el tiempo porque son la base de que los ecosistemas sean resilientes y que por lo tanto, como dijo el Millennium Ecosystem Assessment, que fue el que hizo este esquema que les estoy presentando, existe una relación directa en mayor o menor fortaleza entre los servicios ecosistémicos y el bienestar de la gente. Entonces, esta relación hace que si yo mantengo los servicios ecosistémicos, voy a asegurar el bienestar de las poblaciones y de la gente. Entonces, se corta mucho el audio. ¿A todo el mundo se le corta? Para saber si soy yo o... Nosotros escuchamos perfecto, pero posiblemente sea un problema de conexión con algunos. En todo caso, les recuerdo que esta sesión se está grabando y que puede ser consultada. Nosotros estamos escuchando perfecto la parte de grabación, entonces podemos continuar. Ok, perfecto. Gracias. Hay la clasificación de los servicios ecosistémicos se hace como cuatro componentes que vienen ahí. Uno de los más importantes es el de soporte, después tenemos los servicios de provisionamiento, los servicios de regulación y los servicios culturales. Entonces, estos son como casi que lo que nos ofrece la naturaleza y cuál es la relación entre esto y el ser humano. Sin esto no podemos realizar ninguna de las actividades que realiza el ser humano, ¿verdad? Entonces, explica muy bien la relación entre ecosistema y bienestar. Los otros tres quizás son un poquito más fáciles de entender y sobre todo el primero, ¿verdad? Que es el servicio ecosistémico de provisionamiento, después tenemos el de regulación y después tenemos el cultural. El provisionamiento, ¿cómo se entiende? Bueno, pues los ecosistemas, tanto los bosques como los paisajes agrícolas nos dan alimento, nos dan madera, nos dan agua, nos dan materia prima, ¿verdad? Entonces, este es un servicio fundamental para nuestras necesidades básicas. Por eso vemos aquí que hay una flechita, ¿verdad? En que la relación entre los servicios de provisionamiento y los medios de vida es una de las más fuertes. Entonces, el enfoque de adaptación basada en ecosistemas se fundamenta en esta relación. Lo que queremos es mantener los servicios ecosistémicos para asegurar lo segundo.
Ok, voy a pasar a la siguiente. Ok, si bien este es un enfoque que básicamente, pues, de manera teórica lo aprobó la Conferencia de las Partes de la CBD en el 2008, en apenas los 5 años subsiguientes hubo una implementación muy grande y muy rápida en muchos de los países en desarrollo, como mostramos en este mapa. Entonces ha sido un enfoque que ha tenido mucha acogida por las organizaciones de desarrollo y por las organizaciones de conservación para vincular los temas de conservación y adaptación. Y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos para que se hagan un poquito más a la idea de exactamente de qué trata. Entonces, algunos ejemplos o intervenciones de adaptación basada en ecosistemas quizá nos parezcan o les parezcan que son muy similares a otros enfoques o a otras actividades o tipos de planificación que utilizan los países, ¿verdad? Pero aquí la principal diferencia, y ahora vamos a ver un slide específico para ese tema, es que responden específicamente al cambio climático, o sea, son una respuesta al cambio climático y por lo tanto generan beneficios para hacerle frente a esas amenazas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo unos cuantos ejemplos. La restauración de áreas fragmentadas o áreas naturales degradadas, ¿verdad? Como bosques, costas o cuencas, puede mejorar los servicios críticos del ecosistema, como la provisión de agua, alimentos y pesca, que hemos visto antes que justamente es importante para mantener el bienestar del ser humano. Otra de las intervenciones que se considera adaptación basada en ecosistema es la protección de las zonas de recarga. ¿Por qué? Porque cuando tenemos eventos de sequía provocados por el cambio climático, si tenemos zona de recarga mucho mejor restauradas, por lo tanto yo voy a poder asegurar que esos recursos se hayan ido recargando durante el tiempo y por lo tanto para periodos de sequía las comunidades están más preparadas. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, la protección y restauración de la infraestructura natural. No sé si esto es un concepto nuevo, de infraestructura natural para ustedes, pero algunos ejemplos de infraestructura natural son las dunas, ¿verdad?, de las playas, las barreras coralinas, algunas islas que son barrera, ¿verdad?, y que protegen el margen costero, los humedales se consideran infraestructura natural y los bosques. Cuando estos se consideran en buen funcionamiento, sanos, esto permite que se protejan las comunidades y uno de los efectos directos más visuales es contra la elevación del nivel del mar y contra la erosión costera o las inundaciones. Hay otros temas que se trabajan desde diferentes ámbitos, como es la gestión integrada del recurso hídrico o la reducción de desastres. Se dice que el manejo de cuencas y el uso racional de los humedales, pues obviamente nos ayuda a que haya agua disponible, tanto en calidad como en cantidad. Entonces, igualmente, cuando tenemos un evento nos enfrentamos a periodos de sequía, una cuenca mucho más conservada, las comunidades que viven en esa cuenca van a estar más preparados que una cuenca que tenemos completamente deforestada, donde hay un uso totalmente insostenible del recurso, donde no hay una distribución buena de los usos, donde no hay gobernanza, etc. Entonces, esto es nada más para darle un poquito cara al enfoque. Entonces, sí, aquí me dicen, los manglares están en categoría de infraestructura natural. Sí, se consideran es un concepto que se utiliza porque finalmente es como si tuviéramos similar a una barrera, como un dique que pudiéramos tener en una playa o en una costa. Entonces, por eso es que se considera infraestructura natural.
en contraposición a infraestructura gris, ¿verdad? Que es el otro concepto que quizá ustedes también hayan escuchado. Ok, hay algo muy interesante, y es que efectivamente estas medidas se parecen mucho a lo que se llama el business as usual, pero business as usual visto desde el punto de vista de la conservación. Entonces, en muchas ocasiones la gente, las comunidades o las instituciones nos pregunta, bueno, es que yo ya estoy conservando esta ladera, ¿eso es o no adaptación basada en ecosistemas? Entonces, o es que yo ya estoy trabajando con las comunidades en mejorar sus ingresos económicos. Eso es adaptación también, sí o no, ¿verdad? Entonces, hay un tema que se llama la adicionalidad, ¿verdad? Entonces, aquí, básicamente, a pesar de que la línea entre lo que yo hago y qué es adaptación o qué no es adaptación es a veces muy delgada y a veces, honestamente, o sea, para algunas comunidades ni siquiera importa cómo le llamen, si le llamen de una manera o le llamen de otra manera, ¿verdad? Pero principalmente lo que hay que ver son tres cosas. La primera es que no es simplemente la gestión de un ecosistema normal con fines de proteger la biodiversidad, sino que se puede considerar una medida de adaptación basada en ecosistemas cuando la motivación principal de hacerlo es que yo voy a enfrentar o afrontar los efectos del cambio climático de mejor manera, con esta medida en concreto. Entonces, por ejemplo, si nos encontramos en una costa, en esa costa los escenarios del cambio climático dicen que va a subir el nivel del mar, que las olas van a venir mucho más fuertes, que va a haber mucho mayor erosión costera y esa población pues no había visto antes la necesidad de proteger la infraestructura natural costera, pero en ese momento dice, no, para responder a esto yo voy a hacer un esfuerzo de mantener ya sea manglares, ya sea dunas, ya sea la barrera coralina. Entonces, cuando es una respuesta directa, entonces se convierte en, o sea, se puede clasificar, no es que se convierta, sino que se puede clasificar como adaptación basada en ecosistemas. Eso es uno. Luego, no es puramente conservación o restauración entendido como que yo protejo un área y no la utilizo, sino que es muy enfática en considerar los beneficios que tiene la gente, ¿verdad? Por esta relación que les explicaba antes entre el servicio ecosistémico y el bienestar humano. No quiere decir que no se pueda proteger un área y tener comunidades tener un área protegida donde no existan comunidades, sino que el área protegida después provee servicios, quizá a comunidades que están más abajo. Y una tercera es que hay muchas estrategias que trabajan con comunidades el tema de desarrollo y lo pueden trabajar desde diferentes ámbitos, simplemente enfatizando, por ejemplo, en los ingresos económicos. Por ejemplo, ya sabemos que por cambio climático hay tal producto que se va a ver afectado, un producto agrícola, y entonces yo lo cambio por otro producto, ¿verdad? Entonces ahora ya la gente no va a producir, por decir cacao, sino que ahora va a comercializar artesanías, ¿verdad? Entonces, ¿es o no adaptación basada en ecosistemas? Sí, efectivamente es una adaptación, pero la diferencia es si yo voy a utilizar la naturaleza como herramienta y como fin también. Entonces, si por ejemplo las comunidades dicen, ok, yo voy a hacer artesanías, pero tengo dos propósitos, un beneficio directo en mis ingresos, pero además el rescate de una planta y en la conservación de una planta tradicional, ¿verdad? Entonces la naturaleza está en el centro y yo tengo beneficios para la naturaleza y para la gente. Entonces eso es algo que a nosotros nos ha resultado muy interesante porque pues en ocasiones, como les digo, a veces ni siquiera, pues las comunidades ni siquiera tienen interés en saber cuál es el concepto,
pero hay muchas instituciones que sí tienen problemas en decir, bueno, es una cosa o no es la otra, o por qué le estamos llamando así si no es, ¿verdad? Entonces hay como mucha discusión conceptual en el tema. Ok, ¿qué más? Bueno, aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? O sea, finalmente la adaptación son soluciones, ¿verdad? O sea, es una respuesta y son soluciones. Simplemente que utilizan infraestructura natural o la biodiversidad. Nada más este es un ejemplito. Y ahora lo que yo quería contarles es cómo hemos empezado nosotros, ¿verdad? Ya llevamos desde el 2010 trabajando en implementar lo que era un concepto teórico en el campo y con la gente. Entonces les voy a contar un poquito del proyecto actual y cómo es que se fundamenta con la metodología. Ok, bueno, en este momento nosotros tenemos un proyecto que ya no solamente traduce el concepto teórico, sino que lo que queremos es que se expanda, ¿verdad? O sea, que las acciones que nosotros hemos logrado hacer a nivel individual, nosotros trabajamos en cuencas transfronterizas, entonces esas lecciones aprendidas se integren por parte de actores como gobierno o sector privado u otras organizaciones y el enfoque básicamente tenga un escalamiento y una implementación pues mucho mayor de la que tiene, ¿verdad? Entonces, primero para eso tenemos que comunicar los beneficios del enfoque, que la gente entienda los beneficios, la cuantificación, etcétera, y además que conozcan metodologías, ¿verdad? Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, en este momento, en el proyecto AVE, estamos trabajando para solucionar estas 4 preguntas que yo les pongo aquí. Lo primero, estamos muy interesados en entender qué está pasando, ¿verdad? O sea, qué está pasando los proyectos de adaptación de la región centroamericana, que es en la que ahora mismo tenemos el proyecto, dónde están, qué están haciendo, qué enfoque tienen, qué vacíos hay, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preguntas que estamos haciendo y estamos haciendo un inventario que ya prácticamente ya está terminado, un inventario regional sobre los proyectos. Después, la segunda pregunta que estamos muy interesados es ¿cómo lo medimos? ¿Verdad? Esa es casi que la pregunta central del proyecto en el que nos encontramos ahora. Aquí es muy interesante porque estamos haciendo una metodología que nos permita no solamente monitorear los efectos de las acciones que se hacen en evaluar a largo plazo la efectividad. Normalmente es muy difícil, muy difícil que las acciones de conservación se monitoreen de forma adecuada. La mayoría de ellas no tienen sistemas de monitoreo porque estos pues son muy caros, el diseño de los proyectos a veces como, por periodos muy concretos, no a largo plazo. Entonces, cuesta muchísimo que existan tanto metodologías como que existan datos, ¿verdad?, sobre el tema. Entonces, en este momento nosotros estamos haciendo una metodología muy sencilla que nos permita evaluar esto y con esto poder entender mucho mejor los beneficios y llevarlo hacia el escalamiento. Luego, también estamos interesados en quiénes, ¿verdad?, quiénes lo están haciendo. O sea, ¿qué organizaciones están trabajando en el tema de adaptación basada en ecosistemas? Esto lo estamos también identificando mucho con el inventario. Y luego la tercera pregunta, ¿verdad?, es ¿cómo lo vamos a escalar? ¿Verdad? Entonces, ya sabemos cómo lo queremos hacer, entonces, cómo las experiencias que tenemos nos tienen que servir para que se haga un enfoque de uso masivo. Ok. Entonces, ahora nada más yo les quería contar un poco cómo nosotros del enfoque primero empezamos a implementarlo. Entonces, fundamentalmente
nosotros empezamos trabajando a través del tema del agua, ¿verdad? Entonces identificamos que el agua es básicamente la manera más visible de entender el cambio climático. Entonces el agua está en el centro del cambio climático, ya sea por sequías, por inundaciones, por tormentas, aumento del nivel del mar, derretimiento de glaciares. Entonces, es la manera en la que el cambio climático se expresa. Entonces, bueno, sabíamos que finalmente la adaptación tenía que empezar por el agua. Entonces, nuestro enfoque de trabajo fue hacer estrategias a nivel de microcuenca para después ampliarlo a nivel de cuenca. Entonces, en una fase preliminar, desde el 2010, hicimos un enfoque con varios pasos y no solamente identificamos los sitios, sino que hicimos inicialmente una construcción de capacidades con actores y después lo que procedimos es aplicar la herramienta Cristal, que ahora les voy a dar un poquito en qué consiste. Esta herramienta lo que permite es que identificar de forma participativa no solamente las amenazas del clima, sino cómo están respondiendo las comunidades a ellas, ¿verdad? Entonces, ese análisis lo hicimos con comunidades que habitaban en la misma microcuenca, ¿verdad? Entonces, ellos ya empezaron a tener una discusión común sobre cuáles eran los problemas dentro de esta microcuenca en relación a estas amenazas. Después, se valida los resultados de Cristal y con estos resultados y los escenarios de cambio climático para la zona o para los países, porque a veces no están a la escala que uno ocupa, comenzamos la elaboración de los planes de adaptación y pasamos a la fase de implementación, que es en la que llevamos aproximadamente desde el 2011 finales, ¿verdad? ¿Qué más? Para contarles un poquito de esta herramienta. Entonces, algo pues muy importante de entender en el ámbito cuando hablamos de cambio climático es el concepto de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, para entender la vulnerabilidad y analizar la vulnerabilidad, pues obviamente hay muchas herramientas y muchísimos enfoques. Nosotros decidimos utilizar esta herramienta, ¿verdad?, que es basada en la comunidad, justamente porque nos permitía poner los medios de vida de la gente en el centro de la discusión, ¿verdad?, que era algo con lo que ya la UICN venía trabajando y que habíamos, había sido un enfoque exitoso. Entonces, esta herramienta se desarrolló por la UICN y algunas otras organizaciones. Básicamente, el corazón de la herramienta es ayudar a los participantes a entender este vínculo entre lo que ellos observan del clima, ¿verdad? Entonces elaboran calendarios de lluvia, se recuerdan eventos, etcétera, y cuál es la relación que tiene con los medios de vida de estas comunidades. Aquí tengo un ejemplito. Aquí tengo un ejemplito para que veamos un poco cómo se hace el ejercicio de Cristal. Entonces, por ejemplo, la columna de amenazas son las amenazas que identifica la comunidad. Entonces, esta era una comunidad en el sur de Costa Rica y el norte de Panamá, la cordillera de Talamanca, y si no me equivoco, esto fue elaborado por las comunidades indígenas bribri de la zona. Entonces, ellos identificaban tres: el primero, fuertes lluvias; el tercero, cambios bruscos de temperatura y lluvia; y después decían que en ocasiones le llegaba el efecto de las colas de huracanes, que no afectan tanto a esta región, a este punto específico en Centroamérica, pero sí les llegan en formato de tormentas. Entonces, ellos identifican cuál es la amenaza, cuál es el impacto que tiene sobre sus medios de vida y cuál es la respuesta que ellos están dando.
Entonces, con estos insumos se arma un plan de adaptación y con los insumos también más generales digamos, del territorio. Ok, ¿con esto qué se pretende? Bueno, pues básicamente el objetivo que tiene bueno, este proyecto y la implementación de este enfoque es que las comunidades tengan mejores capacidades para adaptarse. Ese es el fundamental, ese es nuestra meta y el norte de implementar el proyecto y de impulsarlo conjuntamente con las comunidades. Y para terminar, pues les cuento que bueno, esta organización pues, está involucrada muy fuerte en impulsar la implementación de este enfoque, desarrollar políticas y herramientas, sobre todo herramientas, ¿verdad?, para su implementación, desarrollar conocimiento para que se pueda implementar de una mejor manera y acompañar en muchas ocasiones a los equipos negociadores a que puedan entender el concepto para que quede de alguna manera en los textos de las negociaciones internacionales como el de la convención. Entonces, pues eso era todo lo que tenía para esta presentación y pues con gusto estoy aquí disponible para responder todas las preguntas y comentarios que puedan tener. Aquí yo he visto que a la vez que yo hablaba venían varias preguntas, pero no sé si Katiana entonces ahora las ha recabado y me las puede hacer en orden. Sí, claro. Seguimos entonces con las preguntas. Aquí está una de Julio López de Onda Local en Nicaragua, que dice que si se podría profundizar, si podrías profundizar un poco más en el rol de los gobiernos locales en la implementación de medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Sí, que había quitado el audio. Definitivamente los gobiernos locales juegan un papel importantísimo y muy relevante. La fase en la que nosotros nos encontramos ahora, que pues ya hemos pasado, por decir, 4 años poniendo en práctica un enfoque, o sea, pasándolo de la teoría a cómo se puede implementar, desarrollando herramientas y generando conocimiento, ¿verdad? O sea, entendiendo para qué sirve y quizá para qué no sirve, ¿verdad? O sea, el enfoque es ambicioso, pero no es la solución a todo. Entonces, ahora, pues vamos a empezar a trabajar con gobiernos que integren en la planificación. Definitivamente, la manera en la que el enfoque puede escalar es que pase a la planificación. No puede quedarse simplemente en experiencias piloto. Esto solamente nos permite a nosotros generar conocimiento, lecciones aprendidas y recomendaciones. Tenemos acá una pregunta de Alberto Sauri de la Asociación Cultural José Martí de Cuba. Alberto pregunta, bueno, dice: Marta, seguro coincides en que los recursos hídricos son importantes y vulnerables. Requieren una adecuada regulación bajo el principio básico del derecho ambiental, consistente en pensar a nivel global y actuar a nivel local. Quisiera conocer su opinión sobre la necesidad de construir un marco jurídico robusto para la adaptación al cambio climático de este recurso. Bueno, de hecho coincido plenamente. O sea, coincido plenamente. Esa es la vía. Esa es la vía y definitivamente nosotros estamos viendo 2 vías para que el enfoque quede. Una es integrarlo a nivel de planificación y otro es en los marcos regulatorios. Ahora, no solamente lo que estamos identificando es que haya un marco regulatorio propio de adaptación, sino que permee en los marcos regulatorios de diferentes temáticas, del tema agrícola, del tema de agua, del tema productivo en general,
del tema de desarrollo urbano y territorial. Entonces, o sea, dependiendo del contexto del país y de cómo esté estructurado, pues a veces es como más eficiente, podría llamarlo así, que se genere una normativa particular, o a veces es más eficiente permearlo en cada uno de los enfoques, porque finalmente los sectores son los que hacen el trabajo, ¿verdad? Y el tema agrícola es, o sea, hay que trabajar con él de la mano y mucho más en esta región. ¿Qué más? Sí, acá preguntan también, por ejemplo, María Carolina Las Casas ¿cómo es que se llama? De Brasil. Ella pregunta que dónde puede obtener más referencias bibliográficas. Igualmente, hay otra consulta de Juliana Retamoso de Perú, también en cuanto a el acceso a la experiencia en comunicación del proyecto. Entonces, tal vez, si hay más información al respecto, tal vez al final podríamos en algún momento darles algunas referencias, ¿verdad? Al respecto, sobre todo tomando en cuenta que sí, que este es un tema importantísimo para toda América Latina y deben haber muchísimas experiencias también en toda la región, ¿verdad? Sí, no, definitivamente. Yo les puedo pasar algunos links con Katiana para tener más referencias bibliográficas. Aquí yo tenía algunos libros, ¿verdad? Que igual soluciones naturales, luego hay otro de técnicas de restauración, ¿verdad? Por aquí, pero les voy a pasar varios links para que los tengas, y toda esta bibliografía es descargable. Muy bien, excelente. Sí, en versión PDF. Excelente. Yo me encargo de hacérselo circular por medio del correo o del grupo que tenemos en Facebook, ¿verdad? Ok, voy a apuntármelo aquí. Vamos a ver, acá un momentito. Dice, vamos a ver, Virginia Arias de Argentina dice que como continuación a la pregunta hecha anteriormente sobre el tema de los gobiernos locales, ¿cómo abordar la comunicación para que las medidas de adaptación de los gobiernos sean lo más efectivas posibles? Bueno, yo creo que yo les puedo contar la experiencia de cómo nosotros lo estamos haciendo. Y les puedo contar, bueno, ahora recientemente cómo lo estamos haciendo en este sitio, ¿cómo se llama? En Talamanca, y también algunas experiencias de El Salvador. Entonces, básicamente, yo creo que no hay mejor manera de hacerlo que no sea en una coordinación desde el inicio, ¿verdad? Entonces, involucrar a las municipalidades desde la planificación y diseño, y no solamente, o sea, involucrarles en dar presentaciones de resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora mismo en este área de Talamanca estamos implementando 3 medidas. Unas son mucho más de sensibilización, pero nos ayudan, y otras son mucho más directas. Entonces tenemos 3. Hacemos una feria local de semillas, que lo que nos ayuda es a conservar las semillas locales de toda la zona. Después se hace unas jornadas de reforestación de la cuenca binacional, y después se está haciendo una transformación de varias fincas a fincas integrales. Entonces, desde el momento en el que se decide qué se va a hacer, la municipalidad tiene que estar a bordo, ¿verdad? Y empoderarse de la actividad y hacer un liderazgo casi que compartido, ¿verdad? Porque, pues a veces, sobre todo, o sea, yo no creo que haya tanta resistencia en muchos lugares, sino es capacidad técnica y desconocimiento, ¿verdad? Entonces, cuando vas de la mano, todo fluye de una mejor manera, más que mandar notas o exigir, ¿verdad? Entonces, al menos ese es el enfoque que nosotros estamos haciendo, y eso nos permite después generar experiencias que ya estén en marcha, y esas experiencias sí las utilizamos para incidir con los gobiernos a nivel nacional. Muchas gracias. Tenemos acá una consulta de María Rosana Peña de Perú. Dice, estimada Marta, la cordillera de los Andes pierde cobertura de hielo producto del calentamiento global. Muchas comunidades, como es el caso de Perú, se encuentran en riesgo.
lo prioritario es desplazarlas a otros lugares, pero se muestran reacias. ¿Qué estrategia en comunicación nos recomiendas? Bueno, yo creo que ese es un tema muy complicado, no solamente en el tema de tanto desplazamientos como subida del nivel del mar, ¿verdad? O sea, áreas que están muy expuestas a inundaciones. Eh, Aquí lo más importante realmente es construir conjuntamente, no hacer una campaña alarmista, sino hacer una construcción conjunta de entender, de llevar un proceso para entender conjuntamente cuáles son las amenazas y cuáles pueden ser los efectos para ellas. En muchas ocasiones, pues este es uno de los casos más difíciles, ¿verdad? Porque cuando las comunidades se sienten afectadas, finalmente quizá el gobierno acaba ayudándolas. Pero, o sea, yo diría no utilizar el alarmismo, sino más bien construir conjuntamente, explicar casos, explicar ejemplos, hacer intercambios de experiencias. Eso yo diría que pueden ser los aspectos clave. Tenemos una pregunta de Julio César Salas, de Revista 12 de México. Dice, ¿qué tan efectivas son las estrategias o programas aplicados en las ciudades para adaptarse al cambio climático? Por ejemplo, la reforestación con plantas nativas. Bueno, de mi experiencia, el tema de adaptación, bueno, de mi experiencia y también del inventario que hemos hecho ahora en Centroamérica, las áreas urbanas presentan un vacío en términos de adaptación. Donde más se ha trabajado es en áreas rurales, en zonas costeras, en bosques, pero ahora mismo hay un vacío muy fuerte en la adaptación que tienen que tener las ciudades. En este sentido, si utilizáramos este enfoque, lo más importante sería entender qué servicios son de los que se provee la ciudad. El agua es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, orientar la adaptación a conservar esos servicios, más que decir que en la ciudad quizá haya mayor biodiversidad, que puede ser un elemento, pero pasa más por ver el enclave de la ciudad y ver la ciudad como enclavada en un territorio. Montaño de México dice, ¿cómo se puede contactar con ustedes para conocer un poco más y ver cómo aplicar este enfoque en mi región? ¿De dónde llega esa pregunta? De México. ¿De México? Ah, sí. Bueno, pues directamente a mi correo. Nosotros tenemos una oficinita de proyecto, dos oficinitas de proyecto. Una está en la Conavio en DF y después otra que está en Tapachula, en el estado de Chiapas, donde tenemos trabajo. Entonces, si es directamente algo de México, puede ser ahí o puede ser directamente a mi correo. Rosana Peña hace otra pregunta y dice que señalas que la adaptación comienza con el agua, pero ¿cómo se maneja esto tomando en cuenta el estrés hídrico? Profundizar un poco más sobre eso. ¿Cómo se maneja con el estrés hídrico? Ajá. Bueno, es que justamente el estrés hídrico es puede ser una de las consecuencias del cambio climático. Entonces, básicamente, haciendo estrategias de gestión integral del recurso hídrico que eviten el estrés hídrico. El estrés hídrico, pues fundamentalmente es que yo dispongo de menos de lo que necesito, o sea, en el caso de las plantas. Entonces, o sea, fundamentalmente es mediante estrategias más amplias. No sé si respondí esa o no. Fabiola Ortiz, que es una periodista brasileña, pregunta, dice, la adaptación climática en la región amazónica es un reto. ¿Se necesita una estrategia muy específica para lidiar con el tema de la adaptación en la Amazonía? ¿O se puede adecuar estrategias que ya son implementadas en Centroamérica, pero hacerla en larga escala en una región como la amazónica? Uh-huh. Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante porque
pues el tema de la escala o sea, es fundamental. Nosotros lo que hemos, o sea, las lecciones aprendidas que tenemos es que una escala muy pues, apropiada es la escala de Cuenca, ¿verdad? Obviamente la escala de Cuenca de la Amazonía sobrepasa incluso el territorio de muchos países aquí en Centroamérica, pero sí es una escala apropiada sobre todo para poder entender, se entienden mejor los beneficios y se pueden entender mejor las soluciones, si se utiliza esa escala. Ahora, también hay que entender que, o sea, el enfoque, un momentito que se me apaga esto, pues el enfoque depende mucho del contexto local, o sea, no hay una receta, básicamente se trabaja con unos principios y una descripción de cómo puede ser el proceso, o sea, no hay una receta de decir, tienen que hacer esto, plantar tal árbol o tal otro, sino que es un proceso de construcción con la gente, porque si se acuerdan, pues finalmente lo que queremos es que la gente se adapte. Entonces tiene que ser un proceso conjunto no solamente con comunidades, sino también con gobiernos, sectores productivos, etcétera. Cristian Estrada de Chile pregunta, Marta, ¿en tus experiencias de traspaso de conocimientos han usado plataformas lúdicas o juegos para abordar temas hídricos o ambientales? Si la respuesta es sí, ¿cuáles? Y si no son de acceso público, ¿podemos acceder al material? Mira, justamente ese es un tema que a mí me interesa bastante. Quiero empezar a integrarlo muchísimo más porque, y no lo hemos usado tanto, o sea, recién, o sea, como herramientas lúdicas, empezamos a utilizarlo, creo que fue en mayo, hicimos un ejercicio y hicimos una adaptación de un juego de toma de decisiones en temas de cambio climático que desarrolla la Federación de Cruz Roja Internacional. No está tan disponible, pero sí nosotros queremos escribir un caso de cómo lo utilizamos. Me parece que es una herramienta fundamental porque, o sea, si yo les dejara con algo de esta charla es que pues la adaptación finalmente es toma de decisiones. Entonces, toma decisiones con un contexto que es diferente al que tenemos. Entonces, con comunidades y con gobiernos que tienen que tomar decisiones en términos de qué. Estos ejercicios funcionan muy bien, porque identifican para tomar una decisión, por ejemplo, qué información les está faltando o con quién tienen que hablar. Entonces, es algo en lo que vamos a estar trabajando prontamente. Así que bueno, también si hay información sobre el tema que puedan compartir, también nosotros estamos interesados. Muchas gracias, Marta. Julio López de Nicaragua dice que ha revisado los presupuestos municipales en Nicaragua. La mayoría están destinados a atender las emergencias por eventos naturales, pero muy pocos para medidas de adaptación. También dice que cuesta mucho que los gobiernos locales realmente, ¿verdad?, se metan en el tema. Sí, totalmente de acuerdo. Todavía no se ha integrado. Y bueno, ahí sí que efectivamente cabe pues alguna regulación para que puedan incorporarlo. Muchísimas gracias a Marta, ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido interesantísima la sesión. Entonces vamos a estar comunicándonos con ustedes ya para darles un poco más de recursos. También en un par de sesiones vamos a ver con mucho más detalle temas, por ejemplo, marino-costeros. Y ahí vamos a ver también experiencias de este tipo para ya tener casos concretos incluso en Sudamérica también. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido realmente un placer tenerte en la sesión de hoy. Y bueno, aquí están agradeciendo todos también en el chat. Sí, no, muchas gracias también por estar ahí al otro lado. Y para lo que quieran, bueno, en la presentación puse mi correo y pueden preguntarme lo que necesiten también, a la orden. Katiana, yo puedo hacer una última pregunta muy corta. Es Juan Carlos Peña. Adelante. Muy corta, Marta, ¿qué esperarías de un comunicador
en el abordaje del tema de adaptación basada en ecosistemas. ¿Qué tipo de información podría aportarle al proceso? Súper buena pregunta, Juan Carlos, la verdad. Bueno, yo creo que lo que ahora mismo nosotros necesitamos para que el enfoque se entienda y se aplique, ¿verdad? Que finalmente es lo que se quiere, es exponer el rol de la naturaleza en enfrentar el cambio climático. O sea, levantar el perfil que tienen los ecosistemas como respuesta. Ese sería digamos, lo que necesitaríamos de los comunicadores y no solamente nosotros de ellos, sino ellos nosotros también tener una relación para entender mucho mejor cómo se puede, o sea, cómo se puede exponer. Pero yo creo que es eso, o sea, es que la solución, que la naturaleza nos da soluciones, ¿verdad? Ese es y que pues eso hay que explicarlo a la sociedad en general. Gracias, gracias. Creo que eso nos pone a nosotros la pelota a nuestro lado para ver cómo podemos integrar enfoques en donde los ecosistemas, la naturaleza en general, sea tanto exigir de gobiernos como de enfoques que sean más holísticos en ese sentido, ¿verdad? Que tengan la oportunidad de integrar a la naturaleza como parte inherente a cualquier proceso de adaptación de política estatal a cualquier escala. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias y les recuerdo que estamos grabando, esto va a estar disponible en los canales que utilizamos para el curso, sobre todo para quienes tuvieron algunos problemas técnicos. Y no olviden también de decirnos cualquier problema, obstáculo que tengan para poder solucionar también en el módulo. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.